Vamos a dar inicio con nuestra primera plática, la cual tiene por nombre Generalidades de la enfermedad de Chagas. Esta plática nos la va a exponer el maestro en ciencias Estefan Ledesma Nájera. Me voy a permitir leer una breve reseña. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de esta facultad. Recientemente concluyó la maestría en ciencias en la misma institución y está desarrollando una investigación enfocada en fauna silvestre, urbana y su papel como vector en la transmisión de la enfermedad de Chagas. Actualmente su trabajo académico se centra en el estudio de la enfermedad transmitida por vectores, así como su relación con la fauna silvestre. También colabora activamente con el cuerpo académico de Ecología de Enfermedades y Fauna Silvestre. Damos la bienvenida al maestro en ciencias, Estefan Ledesma. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, a la doctora Aimé, que creo que ya no está por aquí, y también a la doctora Rosa María. Primero quiero empezar agradeciendo al cuerpo académico por darme la oportunidad y la confianza de presentar esta primera ponencia, y más agradecimiento personalmente al doctor Juan Pablo Fimbres y al doctor Rogelio Carrera, quienes fueron las dos primeras personas que me acercaron a esta área de investigación. Ya después comencé a trabajar con la doctora Rossi, con el doctor Jorge, con el doctor Zárate, con la doctora Karina, con la maestra Giselle. Y justo esto lo menciono porque justamente hace unos días platicaba con ellos y les preguntaba si sería posible poder hablar de Trypanosoma cruzi y la enfermedad de Chagas de una manera más simple o más fácil de entender. Y discutiendo con ellos, llegamos a la conclusión de que posiblemente no puede ser de esta forma o no, no totalmente. Menciono esto porque la enfermedad de Chagas y Trypanosoma cruzi en específico es un parásito muy complejo y la misma enfermedad también lo es. Y justamente ese es el reto y la importancia de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y justamente en este seminario el objetivo va a ser poner los aspectos más importantes de este parásito conforme vayan pasando las ponencias. Y esta primera ponencia vamos a hablar sobre puntos muy importantes, empezando qué es la enfermedad de Chagas, distribución mundial, biología del vector, diversidad genética de Trypanosoma cruzi, síntomas, efectos en humanos, tratamiento y situación en México. Bueno, empezando con la primera pregunta, ¿qué es la enfermedad de Chagas? Han pasado 117 años. El pasado martes cumplimos alrededor de 42.730 y tantos días desde que se describió por primera vez en 1909 por el médico Carlos Chagas. Empezamos a describirlo. Es causada por un protozoario, es un hemoparásito, Trypanosoma cruzi. Se estima que entre 6 y 7 millones de personas alrededor del mundo se encuentran infectados y se han descrito alrededor de 50 especies de animales como reservorios de Trypanosoma cruzi. Asimismo, presentamos la principal forma de infección, que es a través de las deyecciones de la chinche besucona. Y algunos aspectos generales que podemos mencionar de esta enfermedad es que es una enfermedad endémica del continente americano, y aunque menciono que es endémica, actualmente con la globalización, la migración de personas, el movimiento entre países, prácticamente la podemos encontrar en todo el mundo. Esta es una enfermedad que se denomina enfermedad desatendida o olvidada, que en este grupo siempre ponemos a enfermedades sobre todo parasitarias, como lo es la malaria, el dengue, la leishmania y pues Trypanosoma cruzi. Afectan principalmente a personas de escasos recursos y podemos encontrarlas normalmente en áreas naturales remotas o áreas marginadas, inclusive en áreas que están dentro de áreas grandes naturales. Un poco de la biología y las características del vector. Estos insectos son dorsoventralmente aplanados y podemos encontrarlos de un tamaño de 1 a 3 centímetros en promedio,
Asimismo, en los bordes podemos ver una coloración como amarillenta, rojiza, un poco naranjosa. Se han descrito 150 especies de triatominos o de chinches besuconas y se han distribuido en 19 géneros. Un aspecto muy importante de este vector es que es un vector hematófago, es decir, se alimenta de sangre. Otras características también muy importantes es que son de hábitos nocturnos. Lo podemos encontrar en zonas húmedas y con temperaturas un poco elevadas y son atraídas por el dióxido de carbono y la luz artificial. Y no sé si ustedes hayan preguntado por qué se llaman chinches besuconas, no sé si ya lo hayan escuchado con anterioridad, pero justamente es el punto del dióxido de carbono. En personas, cuando se produce una infección, normalmente son atraídas por dióxido de carbono. Nosotros como personas, la mayor cantidad de dióxido de carbono lo expulsamos cuando exhalamos. Entonces, muchas veces la infección en humanos ocurre cuando la gente está dormida. La chinche sube por la cara y por la comisura de los labios o los párpados puede llegar a alimentarse. Y produce un signo que vamos a ver más adelante. ¿Es importante que ustedes identifiquen el vector? Yo les diría que sí. ¿Por qué? Con las características que les acabo de dar, no quiero que se aprendan las 150 especies. Si bien varían un poco en la morfología, algunas mantienen como esas mismas características. No quiero que se aprendan las 150. Pero es importante porque pueden enfrentarse ustedes a situaciones donde requieran ustedes personalmente o familiares o algún contacto cercano que tuvieran contacto con el insecto. Pero es importante para que ustedes puedan diferenciar de un insecto de importancia médica y otro que no. Muchas veces me han llamado de que, oiga, médico, me encontré una chinche, puede venir por ella, me picó, se me subió. Y pues vemos un insecto que sí se ve maléfico, se ve demoníaco con esas patas y con esos piquitos que tienen las patas. Pero empezamos a ver un poco sobre este insecto y es un insecto que come hojas. Entonces, pues allá arriba en el laboratorio tenemos varios que nos han llevado y que los ahogan así porque creen que es la chinche besucona. También es importante porque algunas veces vemos información que sale inclusive en páginas oficiales, donde actualmente, por ejemplo, con el uso excesivo de la inteligencia artificial, por ejemplo, ayer en la noche vi este pequeño flyer donde tenían buena intención de conmemorar el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, pero pusieron un pequeño insecto que no tiene nada que ver con lo que les acabo de mostrar, como que se combinó una chinche y un mosquito. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan que conozcan esas características de la chinche. El desarrollo tiene diferentes fases. Vamos a encontrar huevos, vamos a encontrar 5 estadios ninfales y vamos a encontrar los adultos. Entre cada fase ninfal va a haber una ecdisis, es decir, un cambio de muda de exoesqueleto. Y también una característica importante es que las chinches adultas son aladas, es decir, pueden volar. Podemos encontrar entre los cambios ninfales chinches que son como con un color blancuzco, blanco, y esto sucede porque, sucede también en otras especies de insectos, pero en cada cambio la queratina ocupa un tiempo para como solidificarse. Entonces, por eso van a ver ese color blanquecino, ya pasa un tiempo y ya empieza como a endurecerse y empieza a tomar la coloración que podemos ver. Estas son algunas especies de chinches que podemos encontrar en México. A lo mejor no se alcanzan a ver, pero igual al final podemos platicarlo mejor. E inclusive en la siguiente ponencia lo van a tocar a fondo. Nada más quería que vieran más o menos, a lo mejor no se alcanza a ver del todo, pero cambian en tamaño. A lo mejor una estaba más gordita del abdomen, una más delgadita, pero mantienen como una morfología similar. Vías de infección y ciclo biológico. La principal, la que les mencioné, contacto con deyecciones de la chinche besucona, exposición a fluidos corporales, ingesta de alimentos contaminados o mal preparados, transfusiones sanguíneas o, en caso de, también se puede, en donaciones de órganos, con órganos que no fueron checados correctamente. Y en cuestión al ciclo biológico, vamos a tener que Trypanosoma cruzi tiene 3 estadios. El primero, el epimastigote, esa es la fase infectiva, vamos a poderlo encontrar en el sistema digestivo de la chinche. Después tenemos al tripomastigote, que vamos a poderlo encontrar dentro del reservorio en torrente sanguíneo.
Y tenemos el amastigote, que es la fase replicativa, que lo podemos encontrar en el órgano blanco, que normalmente es el corazón y intestino. Y así, sin abundar mucho en el ciclo biológico como tal, cuando se produce la infección a través de la deyección en las heces, el epimastigote va a viajar a torrente sanguíneo. Aquí puede ser, vamos a denominarlo la parasitemia, que es la fase aguda de la enfermedad. Y depende del sistema inmune del huésped o reservorio, se puede eliminar después de cierta cantidad de tiempo y ahí termina la infección, o puede pasar a una fase crónica, cuando pasa a los órganos blancos, en el caso del corazón y intestino. Eso es en el caso de personas, pero también podemos verlo en casos de animales, que prácticamente se mantiene el mismo ciclo biológico, pero puse este en específico del tlacuache, porque en el tlacuache se ha descrito que también, como les mencionaba, la chinche tiene la fase infectiva, pero en el tlacuache también se ha encontrado la fase infectiva en las glándulas anales. Y esto encontré unas fotos por ahí que tenía en mi galería y no habían visto esta sustancia de las glándulas anales que les menciono, tiene esta coloración verdosa. Los tlacuaches los utilizan durante la tanatosis para alejar a las presas, pero se ha encontrado ahí Trypanosoma cruzi. Y bien, los ciclos de transmisión y hábitats del vector, aquí nos dirigimos a tres contextos. Contextos donde la chinche es su forma de alimentación. Podemos encontrarlo en el contexto selvático, donde la alimentación de las chinches pues prácticamente es enfocada a áreas naturales, no tienen mucho contacto con humanos y se alimentan de tlacuaches, ardillas, ratones, murciélagos, coyotes. Y también tenemos el contexto peridoméstico, donde ya se empiezan a acercar un poco más a la urbanización, hay personas, pero se alimentan en la parte de la periferia. Pueden ser perros, gallinas, conejos, cuyos. Y luego ya pasa la fase, el contexto más importante para nosotros, para la salud pública, es el doméstico, donde los triatominos o chinches besuconas ya entran y viven dentro de los domicilios y se alimentan de personas. En cuanto a la distribución, a los triatominos o chinches besuconas podemos encontrarlas prácticamente en cualquier área tropical. En este caso, como mencionaba, la enfermedad de Chagas es endémica en el continente americano. Por ende, podemos encontrar triatominos en casi todo el continente americano que tenga sitios de clima tropical. Y actualmente pues, se hacen modelos que predicen la infección de Trypanosoma cruzi y la distribución potencial de triatominos según la especie, a lo mejor en cierto mes del año o durante un año. Todo eso se puede realizar con investigaciones hasta el día de hoy. Distribución de vectores potenciales en México. En México tenemos 35 especies de chinches hasta el día de hoy. Va cambiando, ahorita les digo 35, a lo mejor en este momento se está trabajando algo, se publica y cambia, ¿no? Pero hasta este momento son 35, como que ya lo vamos a ver con el doctor. Y lo que les mencionaba del por qué la dificultad de simplificar a Trypanosoma cruzi, no poder hablar como si fuera algo muy sencillo, es que Trypanosoma cruzi es muy diverso genéticamente. Es tan diverso que han tenido que agrupar esa diversidad genética en grupos que llaman unidades discretas de tipificación. Y estas unidades van del 1 al 6 y son llamadas TC1, TC1 a TC6 y una que es como aparte, que es TC-BAT. Y esto depende de la distribución geográfica, de los escenarios epidemiológicos que les comentaba, de selvático, de doméstico, peridoméstico, y las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes que se infectan con ese Trypanosoma. Síntomas y efectos. Tenemos dos fases clínicas que lo mencionaba en el ciclo biológico. Tenemos la aguda, que va de 2 a 8 semanas, y tenemos la crónica. En cuestión de la aguda, los síntomas que vamos a presentar es fiebre prolongada, malestar generalizado, puede ser como si fuera gripa, fatiga, dolor de cabeza. Si se fijan, son síntomas muy generales. Pueden pensar en cualquier enfermedad y estoy seguro que la última ni siquiera la toman en cuenta, es Trypanosoma cruzi.
También hay personas que son asintomáticas y de hecho la fase aguda es diagnosticada solo del 1 al 2% de los casos. Un indicio que te puede decir que fuiste infectado con Trypanosoma cruzi o te picó una chinche besucona es por el signo de romaña. Como les mencionaba, la chinche suele picar en la cara, entonces cuando vemos a un paciente que presenta como un edema palpebral, puede ser un signo característico de esta enfermedad. En cuestión de la fase crónica, pues también es un poco complicada de ver porque la fase crónica, el 70% de los casos son también asintomáticos y se denomina como asintomáticos, se me fue la palabra, indeterminados, indeterminados, donde no presentan signos, pero el 30% sí desarrollan esta enfermedad conforme al tiempo. Y de hecho, en esta fase, o sea, pueden pasar 10, 20 años y no presentan tiempo. Pero en esta otra parte, desarrollan la enfermedad. Son signos clínicos, son enfocados en el corazón y en el sistema digestivo, como les mencionaba, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, arritmias, muerte súbita, megasófago, megacolon. Son algunos síntomas que podemos ver. Diagnóstico de la enfermedad. En la fase aguda vamos a poder detectar el parásito directamente por medio de prote sanguíneo, gota gruesa, microhematocrito y de forma molecular por PCR. Y en la fase crónica va más dirigido a la detección de anticuerpos, con ELISA, con inmunofluorescencia indirecta, con hematoaglutinación indirecta también. Tratamiento sí hay, es el nifurtimox y benzinidazol, que son unos antiparasitarios que se han utilizado durante muchos años. El problema de estos es que suelen ser un poco agresivos, entonces para niños muy pequeños o para personas que tienen enfermedad crónica ya muy avanzada, sí se debe hacer como un seguimiento de esa persona, un chequeo de salud para ver si realmente es posible administrar el tratamiento, porque a veces cuando está muy avanzada la enfermedad se prefiere calidad de vida. Vacunas no existen hasta el momento. Se han estado trabajando en diferentes países la creación de estas vacunas. También se están trabajando alternativas con otros químicos o alternativas un poco más naturales, que de hecho la doctora Karina nos va a hablar un poco de eso. Y por último, situación en México. En los últimos años, del 2000 al 2019, si ven la gráfica, los casos van en aumento. Más del 88% de la población está en riesgo de estar infectado por Trypanosoma cruzi. Y encontré también este dato oficial, donde del 2018 al 2024 sumaron cerca de 6.500 casos. La mayoría fue por fase crónica. Y esto pasa por varios puntos, entre ellos la investigación que se ha llevado en el país ha sido muy escasa. Las personas no reconocen el vector, que era lo que hablábamos de la chinche de que comía hojas, y condiciones de vivienda o condiciones socioeconómicas un poco malas, así como cambios ambientales, haciendo referencia al crecimiento demográfico y a la urbanización, donde las personas invaden como otras áreas donde antes no había, entonces la coexistencia con los stratominos empieza a ser más cercana. Y ya por último, Trypanosoma cruzi ha estado presente desde el pasado, continúa en el presente y probablemente seguirá formando parte de nuestro futuro. Gracias, maestro, por su presentación.